liberado. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44. Y bueno, hoy tenemos para usted un programa especial donde vamos a hacer un resumen de los temas que hemos debatido a lo largo de estas últimas semanas. Uno de ellos, las obras prioritarias del gobierno federal, en las que el presidente ha puesto el empeño de su sexenio. El aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas que inauguró las oficinas antes de que pueda funcionar. El aeropuerto también fue inaugurado sin que tenga plenos servicios. Y ahora el Tren Maya con este debate con los ecologistas de si debe continuar o no las obras a pesar del daño ecológico que están ocasionando. Esto es lo que discutimos. Y bueno, el tema del Tren Maya sigue dando de qué hablar. Este grupo de ecologistas o agrupadas a través del hashtag Sélvame del tren. Que son un grupo de artistas, cantantes, pero sobre todo activistas de la región de la península de Yucatán. Retaron al presidente al diálogo, el presidente les había dicho que sí, luego resultó que siempre no, porque no podía ir Derbez. Y bueno, esto desató toda una serie de comentarios en redes sociales. Lo cierto es que hoy por hoy las obras están suspendidas porque no tienen manifestación de impacto ambiental. Y me parece que aquí el Poder Judicial ha hecho un muy buen trabajo de decirle al gobierno federal, tú tampoco te puedes brincar la ley, David. Claro, y es que es evidentísimo, no hay mucho para dónde hacerse, basta ver con las fotografías, las imágenes, los videos que estos mismos activistas y los pobladores han subido a las redes para ver que efectivamente sí hay un impacto ambiental. Es decir, nunca se hizo la manifestación ambiental, lo que en castellano es una evaluación del impacto ambiental, sino que este fast track que el presidente ha impulsado en sus obras para terminarlas en este sexenio ha hecho que se salten esos trámites. Muy probablemente, si hicieran esas evaluaciones, les darían los permisos, hombre, porque finalmente las hacen las propias agencias que están vinculadas al gobierno, la propia Secretaría de Medio Ambiente y demás. Pero hay un trámite, hay que cumplirlo. Exacto, y al final también te obligan a compensar. Y bueno, pues se topó con pared y por eso el decretazo famoso, aquel en el que el presidente ha catalogado a estas obras públicas como prioritarias, estratégicas y de seguridad nacional para ocultar la información y para que no tengan que requerir este tipo de permisos. No más que ese decreto lo echó para atrás la Corte. Claro, ¿sí? Se cayó parcialmente, pero además las obras del tren empezaron antes y ya tampoco le aplicaba en muchos sentidos. El caso es que un juez que le van a meter muchísima presión, las detuvo, las van a levantar estas trabas y va a seguir, ¿no? Sí. Yo otra vez, qué bueno que Eugenio Derbez firmó su video, porque eso de si el presidente quería una foto me lo hubiera pedido. Yo con ganas. No, aparte le hizo como Armando Hoyos, ¿no? Y le dijo, no, y se lo acabó albureando durísimo. No, presidente. No, bueno, una joya ese video de 2 minutos y 20 segundos. Yo creo que ahí está toda la respuesta. Un tema que, por supuesto, ha sido muy, muy polémico, que tiene que ver con la construcción del Tren Maya, sobre todo el tramo 5, que ha sido el más debatido. El tuit nacional de la semana dice así: gravísimo lo que narra Sélvame MX sobre el reinicio de la obra del Tren Maya en franco desacato a órdenes judiciales que dictaron suspensiones definitivas. Va a permitir el Poder Judicial que lo desobedezcan. Eso lo pone Paula Sofía, @Paula Sofía. Paula Sofía Vázquez. Y ahí lo que hay que comentar es que, bueno, hay tras una suspensión definitiva de un juez, lo que hace el señor May, el director de Fonatur, encargado del Tren Maya, es decir, esta es una obra de seguridad nacional y por lo tanto no cabe. Es que este tema llegará a la Corte, seguramente porque ahí hay dos derechos que chocan.
o digamos dos leyes que chocan. Una es definirlo como de seguridad nacional y otra es el derecho que tenemos a la información y el derecho que tenemos a que la obra se haga conforme a lo que dice la ley. Y yo diría más. Y derecho al amparo. Yo diría también el derecho de los grupos ecologistas que están viendo ahí un Y desastre. de las comunidades indígenas. Pero va a llegar, También hay va a derecho. llegar a la Corte. Y en general lo que hemos visto en la Corte en los temas prioritarios para López Obrador, los prioritarios siempre han estado a favor Lo que de pasa es que López Obrador. difícil es que argumente que esto es seguridad nacional. Es que creo que ahí está la clave, cómo argumentar que es una obra de seguridad nacional y que por tanto tiene que atenerse a esos parámetros. Incluso hoy en la mañana estaba escuchando una entrevista con algunas personas que decían que todo aquello que ha sido catalogado como asunto de seguridad nacional ha tenido fuertes debates dentro de la Corte, al margen de que la Corte le pase todo lo que es prioritario a López Obrador, pero que la clave ahí está en la propia palabra, ¿no? En la definición de lo que sí es y lo que no es seguridad nacional. Pero se me hace también una fanfarranochada, ¿no? Del presidente. Claramente el artículo que define lo que es o no es seguridad nacional habla de riesgo de pérdida de territorio, riesgo de división del país, invasión. Es decir, está definido lo que es seguridad nacional. El presidente le está dando un cariz de seguridad nacional un poco pensando en sus proyectos Sí, bueno. estratégicos y Eso es diciendo, seguridad nacional. me están bloqueando una estrategia que ayuda a todo el sur. A ver, pero va a ser difícil que ese argumento lo venda en la Corte. Creo que los miércoles todo pasa. Los martes todo pasa, perdón. Estás viendo el futuro. Oye, creo que este es el gran debate de hoy. Y, a ver, yo estoy de acuerdo en que se haga el tren. Creo que es una obra que le puede dar desarrollo al sur. Ni siquiera y que Pero sea- es el cambio eso de no está trazo. discusión. Y que sea Lo y que sea falta el tren. que se construya el tema, sin una manifestación de impacto exacto, ambiental. exacto. A Y ver, que se haga a bien. ver, el tema es otra vez estos afanes autoritarios del presidente de si no están conmigo, de acuerdo, yo hago un decreto y voy con todo. Eso es lo En los peligroso. cambios a la ley de amparo sí entró esta adhesión de las infraestructuras estratégicas para el país. Precisamente pensando el presidente López Obrador de incluir sus obras dentro de esto. Yo creo que la Corte, si hiciera una interpretación garantista de este tema, lo tendría que echar atrás. Pero yo creo que al final la Corte le va a dar la razón a López Obrador para no pelearse No, con él. y lo que se va a problema es- tardar la Corte para entrarle al tema. Aparte el tiempo. Sí, sí, Tú sí, pero tienes mientras un ya la obra decreto sigue. que dice que las obras prioritarias, el gobierno tiene que dar permisos prioritarios. Tal cual. Y no tiene una manifestación de impacto ambiental. Y sí pueden demostrar los ecologistas, por eso el juez da el amparo, de que hay una afectación ambiental que no está siendo realizada por es decir, nadie está diciendo ni siquiera que no se haga ahí. Es decir, tienen que Que se cumplir. haga mitigando los impactos ambientales. ¿No? Y Ahora, el debate está clarísimo. Creo que todos conocemos las partes. Pero yo creo que la Corte en estos temas, consultas, referéndum, temas prioritarios, han doblado a la Corte en estos temas. Es la lo que ha realidad. pasado en otras obras mal planteadas, que la Corte ha parado. Ejemplo, el Zapotillo. Ahí el Zapotillo, si Peña haya dicho, no, esa es prioritaria y va porque va, pues estuviera Ahora, haciendo el yo nada más- Zapotillo. yo nada más sería una diferenciación, porque el Zapotillo lo paran no por un asunto de fondo, sino Por porque no se pasó un tecnicismo. convenio. Por un tecnicismo. Por un tecnicismo. Era también Sí. la Nunca falta de un entró al trámite. fondo del asunto, digamos, la Sí, Corte, sí, ¿no? sí, Del sí. tema del Zapotillo. Era tan sencillo, y algún día yo lo platiqué con un ministro, es decir, si ese documento pasa por el Sí, se Congreso, repone, ¿no? se repone el Sí, o sea, procedimiento, pues es que se saltaron el y Congreso. nosotros ya Porque sobre era ese, transaccional. y sobre ese Y ahora punto se de están una materia. saltando el impacto ambiental. La mía. Están bien. Pero no, no solo no hay una manifestación, sino que sí hay una afectación ambiental grave. Y yo sí hay una comprobadísimo, diferenciación ¿eh? con el asunto del Zapotillo. No había la misma relación entre la Corte y Peña que ahorita entre el presidente de la Corte y López Obrador. No, O sea, ahorita la relación oye, la Corte al revés, contra Peña se iba, contra Calderón se iba, pero con López Obrador, Saldívar le tiene un cuidado. A lo que voy es que fueron tremendo. presidentes que, a pesar de todos sus antecedentes, a lo mejor los que cuestionan antidemocráticos, finalmente eran presidentes que sí respetaban Claro, pero una cuestión del judicial. si fuera un tema estrictamente de digamos, controversia constitucional, con 4 ministros tiene, pero aquí sí me vas a necesitar los 6, ¿eh? Los 6. Aquí necesitas Sí, 6. forzosamente. Y yo eso no lo veo tan claro. Totalmente de acuerdo contigo. Con el del ministro presidente son 5, ¿va? Son 4. Bueno, cuatro. es algo similar a lo que pasó con la reforma eléctrica. Que lograste una mayoría, pero no lograste la supermayoría que te permite llegar a 7 de 11, ¿no? Pero el Sí, antecedente claro. es grave, la verdad es grave. No, y lo más grave es la obstinación del presidente López Obrador, Eso. ¿no?
Este hecho de decir cualquier cosa que se le cuestione, cualquier cosa que se le diga, siempre es un no por delante y veo cómo cambio las cosas. Y ¿no? además les dice pseudoambientalista. No, bueno, el discurso O sea, es le habla con más respeto permanente. al señor Caro Claro. que a los pseudoambientalistas. Al señor ¿Qué Guzmán te lo era, yo no lo voy a decir. pasa? Ni modo de decirle pseudonarco. Pseudonarco, bueno. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto en este programa especial de repaso de los principales temas que han dominado a esta mitad de año. Entre ellos, desde luego, pues está el asunto del grave problema de inseguridad, de violencia desbordada que tenemos, principalmente causada por el tema del crimen organizado, un asunto al que pues no han enfrentado con los resultados que se quisieran, ni de parte del gobierno federal, ni de parte de los gobiernos estatales. En Jalisco tenemos muchos ejemplos para hablar de ello. Un momento que marcó sin duda al país y a este debate de la seguridad fue el asesinato de los 2 sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara. En Jalisco el tema de las desapariciones tampoco ha cesado. Y también entramos a este debate nacional de la inseguridad por el asunto de los retenes que ponen grupos del crimen organizado en el Estado. Así discutimos de estos temas. Fueron asesinados en Chihuahua 2 sacerdotes jesuitas que supuestamente, por lo que sabemos, estaban protegiendo a una persona que estaba siendo perseguida por grupos del crimen organizado. Y leemos el tuit, lo relacionamos el tuit de Patricia Mayorga, que dice: ya tocaron a sacerdotes en la Tarahumara, llegaban a donde otros sectores no pueden llegar. Cuánto dolor, rabia y fortaleza nos dejan los jesuitas Padre Gallo, Javier Campos, y Padre Joaquín Mora, fueron más que curas de sacristía. Hoy el pueblo del que son parte llora. Pues bueno, lo anormal sería que la violencia, Ibabel, no tocara a los religiosos. Pues al final son parte del país, ¿no? La normalidad había sido la normalidad en un lugar en el que llevan desplazándose a las comunidades tarahumaras, por lo menos en los últimos 3 años, de manera mucho más notoria que antes. Por eso es interesante este tuit, porque Patricia Mayorga es periodista de Chihuahua y ella ha estado registrando estos movimientos de tarahumaras obligados por el crimen organizado, que no solamente es crimen organizado de narcotráfico, sino sobre todo de tala. De tala de árboles. Y de minas. Ajá. Y por eso ella dice, a ellos no los habían tocado, o sea, ellos todavía podían estar allí. Bueno, los criminales en general no tocan, no Mira, tocaban, ¿no? no Históricamente. tocaban, claro. Yo creo que es un caso que todavía falta mucho por saber. La última información es que primero secuestraron a 4 turistas y a un guía de turistas, llevan al guía de turistas a la parroquia, los propios del crimen organizado, sacan a los padres y asesinan al guía de turistas, a Palomino, si no me equivoco, se apellida, y a los 2. O sea, hay algo más que simplemente Y los turistas entraron. siguen secuestrados, ¿no? Los turistas No se siguen sabe de desaparecidos. ellos. Ajá, Y bueno, este mismo desaparecidos. grupo del famoso Chueco, ¿no? Digamos, no fue él, pero es el grupo que... Bueno, famoso de ayer a hoy, ¿no? Asesinó a Miroslav. Es que Chihuahua es muy famoso. Ah, no, sí, allá. pero imagino que nacionalmente No, pero habíamos escuchado hablar del pero en Chueco, ¿no? Chihuahua Claro, ¿no? ya había pasado lo de Sí, Miroslava. sí, Lo de Que es un operador turista- del cártel de Sinaloa en esa zona, ¿no? En esa sí. región. Y no hay conflicto, para que el presidente no diga que es porque hay conflicto entre cárteles. Es un solo cártel desde hace muchos años. Bueno, aunque dijo hoy en la mañana que había mucha presencia del crimen organizado. Sí, que pero- lo aceptaba. Que había mucha presencia. Él no va a hacer nada, pero que había mucha Pero sí presencia. domina totalmente el cártel de Sinaloa en Chihuahua. Algo se movió en Chihuahua porque hay que acordarnos, la semana pasada entraron a un restaurante también directo, mataron a 4 individuos ahí y luego se fueron. Creo que el haber tocado a los jesuitas le va a dar otra dimensión al tema y yo veo ahí una confluencia de casos muy negativos para el país que vuelven a confirmar el fracaso de la política de combate al narcotráfico, del combate al crimen organizado de la 4T. Está que se rebasa el número de muertos de Felipe Calderón del sexenio a medio camino, a poco más de medio camino. Está la alerta a viajeros estadounidenses que hace
la embajada de Estados Unidos en México a más de 20 estados de 32 que hay en el país. Es la alerta más grande territorialmente hablando, que se da a unos días ya del encuentro entre López Obrador y Joe Biden. Entonces, Y un elemento más, que el crimen organizado cada vez controla más territorio mexicano. No, territorio y economía. Economías. Oye, pollo, limón, Sí. aguacate. Yo o sea, Por Sí, eso te sí, digo sí, que creo el que- artículo de Diego es terrorífico, porque ya está viendo, le están dando ideas. ¿cuál idea le diste? El control del agua, que no tardan en controlar el agua. Pues hay guachicoleo. que dijo ya, Samuel García. ¿no? En algunos Sí. lados, pero a ver, yo sí creo que este caso de jesuitas puede ser el punto de inflexión, como fue el caso de Ayotzinapa para Peña Nieto, no en términos de la caída de la popularidad presidencial, pero sí de la estrategia de seguridad. O sea, sí creo que esto va a haber una gran presión para que Es la que- es que estrategia yo no Ojalá sé de que cómo- sí, porque además no es algo que haya surgido de la noche a la mañana. O sea, los reportajes que uno puede encontrar de años anteriores y no de meses anteriores, pero es que detallan en dónde estaba el Chueco, qué hizo, en dónde, qué pueblos. Pero Dice si la política de orilla este cuáles gobierno iba a haber, comunidades. la política es no meterse con ellos. Sí, claro. No meterse Por con eso ellos. creo que esto- Pero tú ves mañana que el hay que gobierno acordarnos cambie lo por que eso. pasaba, Mañana, lo que pasaba en Chihuahua desde aquel feminicidio que se retrata en este documental de las 3 muertes de María, ¿se llamaba? ¿Cómo se Sí. llamaba? Sí. Desde ahí, cómo Ajá. la ¿Cómo mafia se y el llama? crimen Se llamaba organizado Marisela. estaba Marisela. las 3 muertes de Marisela. Sí. Cómo el crimen organizado ya estaba detrás de toda esa trama de corrupción. Vamos. Bueno, pues los sucesos de Mazamitla nos recordaron lo frágil que es la seguridad pública en nuestro estado y también el acoso que reciben muchos municipios que también son atractivos por temas relacionados con el turismo, con el valor de las propiedades, que son pueblos mágicos y que están también en líneas de enfrentamiento entre distintos grupos del crimen organizado, en este caso entre, de alguna manera, secciones, fracciones, desmoronamientos del cártel Jalisco Nueva Generación y de otros cárteles que están tanto en Jalisco como en Michoacán. A ver, ya tratamos un poco el asunto de Mazamitla, qué supone, Jaime, pero también creo que es importante tratar la reacción de las autoridades. Si las autoridades reaccionaron bien o no reaccionaron bien a esto hubo mucha desinformación el domingo, se decía de 4 bloqueos, después que 1, si habían sido 3 personas muertas o si había habido 3 personas involucradas o no. Es decir, fue un día de muchísimas reacciones. Así es, y explicar también cómo la dinámica del crimen organizado es que un rato son aliados, luego se disputan los territorios, se pelean. Este fue como un... En eso no son tan lejanos a los políticos, Este ¿no? fue como la venganza del grupo Imagínate. agredido en febrero, los últimos días de febrero. O sea, fue como una continuación de esa disputa, ¿no? Y lo preocupante y lo más lamentable es que las autoridades ya agarraron como el expediente fácil de decir, como lo dijo el gobernador, igual que lo ha dicho el presidente, o otros gobernadores o alcaldes, es que se están matando entre ellos. Ay, sí. Es que son delincuentes. Ay, sí. A ver, discúlpame, como autoridad, como Estado, tu principal obligación es que las calles de la ciudad, los espacios públicos, un sitio Estén libres de turístico, violencia. no se convierta en una arena, en un ring de batalla de la delincuencia organizada. Tú estás ahí para poner orden. O sea, y si dices que pues, lo que pasa es que están matando entre ellos, que son delincuentes, pues yo creo que la responsabilidad es que los detengas para que no pongan en riesgo a la población. Ese es el tema. Que la responsabilidad no excluye que pueda ser verdad la explicación. Claro, claro. Que la ¿no? mayoría de las veces sí son ajustes de cuentas. Pero es una explicación con la que se quiere evadir una responsabilidad. Claro, pienso porque yo. esa Ese es el explicación tiene de fondo la normalización de la violencia. Es Además. decir, no se apuren, es entre ellos. Ustedes sigan tomando nieve a fuego cruzado. No más que el sustazo que le sacaron a Claro, la por eso es población que, pues viste los que decidió videos del domingo de ver a la Mazamitla. estampida de personas, pobres voladores de Papantla se quedaron porque ellos sí no podían hacer nada, ¿no? Pero ciertamente genera psicosis, temor, miedo y demás, y eso afecta la percepción, que es otra variable muy importante que luego los gobiernos les cuesta mucho trabajo entenderla y procesarla, porque además tiene un efecto, digamos, dilatorio. Primero, digamos, ocurre el suceso, evidentemente, de inseguridad o violencia, y la percepción lo registra y después se crea o se deteriora la percepción.
Y para el que esa impacto percepción económico, los turistas, y todo lo demás, porque tiene que ver con desinversión, con muchos efectos socioeconómicos que inhiben el desarrollo. Para revertir una mala percepción, una de inseguridad, hay que volver a crear las condiciones de seguridad y de aparente seguridad para que la gente vuelva a sentirse segura y vuelva otra vez a caminar libremente, a invertir, a gastar, a hacer su vida normal. Entonces eso toma tiempo. Por tanto, esta idea de que solamente es un ajuste de cuentas, que es en el mayor de los casos cierta, tiene implicaciones con quienes no están en ese conflicto y que luego se expanden a la sociedad en general. Erika. Bueno, hay dos cosas que yo sí debo decir. Particularmente yo siempre he estado en desacuerdo con la narrativa del gobernador que minimiza este tipo de cosas, como también minimizó la supuesta denuncia por violencia de género de Marco Valerio, diciendo que solo era un chisme. Eso, perdón, pero en el discurso oficial hasta desestima a las mujeres para que vayan y pongan una denuncia, al margen de lo que sea. Él es un gobernador, no puede estar utilizando ese lenguaje, porque entonces pues no genera esto que acaban de mencionar, que es confianza, certeza y demás. Tan solo como dato, entre la noche del 1 de mayo y el mediodía del 2 de mayo, fue catalogado el día más violento en la historia moderna de este país, por la cantidad de homicidios, de asesinatos, de conflictos de este tipo, en los que se inserta, por supuesto, el caso de Mazamitla a nivel nacional, ¿no? Y no es un asunto que hay que subestimar. Desde que se dio a conocer el caso de Bani a la fecha, lo más vendido en medios electrónicos son kits de defensa para mujeres. Sí, está cañón. Lo más vendido, porque las cosas sí están pasando, lo quieran o no lo quieran entender y aceptar. Y además de que están pasando, yo desde el programa pasado lo dije, hay una psicosis colectiva que no están aprendiendo a leer y que tampoco están aprendiendo a controlar. Justo Caro, la reportera que decíamos de Vallarta, la que cubre todo esto, Caro Gómez Aguiñaga, creo que se llama, acaba de subir un tuit diciendo que la policía de Vallarta está desarmada desde que encontraron a las 2 mujeres de la Marina que habían secuestrado. Entonces, perdón, pero todo esto que estamos hilvanando y que estamos tejiendo requiere altura de miras, pero también un discurso que a todas y a todos nos permita tener certeza, porque abajo él no está caminando como caminan las mujeres, él no está transitando como caminan muchas personas, a él no lo acosan en el macrobús, como ahorita una compañera de aquí de maquillaje nos acaba de contar, que la acosaron y a punto de asaltarla, y a dónde pide ayuda. Ellos no están ahí. Y por tanto, es importantísimo que su dinámica y su discurso baje a lo que está sintiendo la gente, porque de verdad no es cosa menor. Las mujeres están armándose. Muchas mujeres traen un gas pimienta, una navaja o un aparato de toques en la bolsa. Y esto es gravísimo, porque entonces no sentimos que afuera haya certeza y garantía de seguridad. Por tanto, mientras no se pueda garantizar, el discurso tiene que ser más amigable, tiene que brindarnos empático. más certeza, esa es la palabra. Es que creo que ahí es tiene que ser más empático. Sí, más solidario, más empático, creo más que ahí es sencillo. Estoy dando datos, ¿eh? No estoy hablando de diferencia, rumores. Erika, porque yo tampoco creo que el gobernador, el presidente de la República se pongan a decir esto es lo peor que nos ha pasado y nadie salga, nadie haga nada, nadie se mueva, ¿no? Caigamos en pánico. Pues no, eso no lo puede decir nadie, ¿no? Porque te tiras un balazo en el pie a la economía de tu estado, a todo. Así lo hizo el presidente municipal de Mazamitla. Pero creo que él también por impotencia. Claro, o sea, porque pero si él tiene menos policías que Providencia, pues o sea, tú imagínate qué puede hacer. Claro, Corran a sus casas. Yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Claro, yo hubiera hecho lo mismo pero como lo que presidente voy es municipal. a que es muy inédito el posicionamiento del Totalmente. alcalde de Mazamitla. De un toque de queda por redes. Bueno, a ver. De un toque de queda por redes, más o menos. Sí. A ver, Acuérdense solo del- para concluir este asunto. Solamente para concluir. A ver, con el tema, yo lo que creo que sí, lo que no se puede hacer es, y ahí estoy de acuerdo contigo, minimizar. O sea, Sí, creo que se puede sí. no ser alarmista,
sin caer en tratar a los ciudadanos como infantes o como Yo quisiera niños. comentar eso, Por justamente eso, o sea, que se nos diga la verdad. Claro. Se acabó. Es que ¿no? O sea, no, más allá, ni tiene que ir a la alarma, ni tiene que ser sensacionalista. Claro, pero es que yo porque creo tampoco que- soy de la idea de aquella declaración, perdón, de Aristóteles que dijo, la recuerdo Viene muy lo bien. peor. Viene lo peor. Eso no, creo que no es una buena tampoco, declaración tampoco, ni para la ciudadanía, ni Claro, para oye, las pero no corporaciones estaba equivocado, policíacas. No, tal vez Alfaro tampoco esté equivocado en esta. No, pero eso no quiere nos decir que sea una regalan declaración unas joyas, adecuada. ¿no? Pero a ver, es que yo Sí. creo que el punto, lo que dice Erika, que me parece muy importante, es que, o sea, como los gobernantes no están en los zapatos de las víctimas, de las mujeres, de los vulnerables, tienen que ser, por lo menos, lo mínimo, sensibles, empáticos y solidarios. Si eso mínimo no lo tienen, no tienen por qué gobernar. Es decir, yo no creí que debíamos felicitar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por haber simplemente dado la cara, pero me parece un acto de congruencia, de sensibilidad, de apertura, fajarse y estar frente a quien le está insultando, Lo mínimo que cosa puede hacer. que Alfaro no ha logrado hacer, porque claro, lo traiciona te su lo- temperamento y te lo compro. ha dicho cosas horribles de las buscadoras, de las Sí. víctimas, de los familiares y demás. Gracias por seguir con nosotros en este breve resumen del primer semestre del año que estamos presentando para usted. Y bueno, uno de los temas que más hemos discutido a lo largo de no solo estos 6 meses, sino del inicio del programa es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en este país, que el INEGI recién ha dicho que es una situación tan problemática que está poniendo en riesgo el desarrollo de la población en México y en el mundo. De ese tamaño es la violencia contra las mujeres. Y uno de los casos más discutidos que hemos tenido en este programa es sin duda el de Devani Escobar, cuya fotografía que tomó un taxista la última noche que la vio y que la dejó ahí en aquella calle, se ha vuelto el símbolo de la lucha feminista. Pero no solo eso, sino que el caso de Devani se ha vuelto el ejemplo más claro de las comisiones de búsqueda que no buscan, de fiscalías que no sirven, de protocolos de feminicidio que no se implementan y de problemas más severos y más difíciles que como país no queremos discutir y que tienen que ver con las enormes redes de trata que se protegen desde diferentes órdenes de poder político. En torno a este tema discutimos muchas cosas junto con algunos otros asuntos, así es que acompáñenme a ver un resumen sobre los temas que se relacionan con la violencia en contra de las mujeres. Pues estamos frente a otro caso, otro feminicidio que simbra al país, un caso tristísimo este de Devani Escobar, que ha dado muchísimo de qué hablar y ha exhibido una pésima actuación de las autoridades, empezando por el fiscal estatal, que ha hecho una labor de investigación con una torpeza increíble, y también un manejo del gobernador y su esposa que también ha sido muy criticado en la opinión pública en las redes sociales. Es un caso abierto que no está totalmente concluido, pero que ha otra vez movilizado a las mujeres de este país que reclaman justicia, protección, seguridad, porque es una más de miles y miles de casos de los que desgraciadamente no se puede hablar, como del caso de Devani. Erika, tú eres la que has estado muy cerca de un caso así de triste. ¿Qué? Yo estoy muy molesta, muy enojada, muy indignada. Me parece, no es la primera vez que este país se simbra por un caso de esa naturaleza. Hace 4 años todos estábamos sorprendidísimos y muy indignados por el caso de una niña, ¿no? Que fue violada, que fue asesinada, cuyos padres después se encontraron días después. Y este es exactamente el mismo caso. Luego en el 2020 hubo toda una serie también de feminicidios antes de marzo que hicieron que las marchas aquellas fueran históricas y que apagó la pandemia, ¿no? O ayer que se cumplieron 3 años del feminicidio de una mujer afuera de Casa Jalisco. Además. Claro. Cosas que nos indignan permanentemente, pero que no nos activan o nos hacen manejarnos de manera proactiva. Voy a decir varias cosas que me preocupan seriamente de este caso. 1, seguimos buscando muertos en este país y no personas con vida. Gravísimo lo que está ocurriendo, porque esas primeras horas, esos primeros días, esos primeros indicios son súper importantes. Una fragilidad institucional devastadora,
Yo no sé qué se necesita para entender que este país necesita alerta nacional de ese tamaño, porque es gravísimo lo que pasa en temas de desaparición, en tema de feminicidio. Cuarto, me parece que el caso de Devani, hoy que estuve escuchando un podcast de Gabriela Warketing con Alicia Leal, que estuvo al frente de la recién creada Secretaría de Igualdad en Nuevo León, el mismo caso que Jalisco, ¿no? Lo mismo. Tiran al instituto, hacen una secretaría, y es gravísimo lo que dice ella, gravísimo, porque ella habla de una red de trata, que está protegida por el gobierno y que todo mundo sabe en dónde está y que está colocada con bares, con estéticas, con cosas que vemos todos los días alrededor. Y muy triste porque me preocupa que quienes están actuando desde el feminismo institucional en estas instituciones se quejen de que adentro no pueden cambiar nada porque no hacen política. Ella dice, es que yo soy activista, otras dicen, es que yo soy académica. Perdón, pero esa es parte de lo que ha matado al feminismo institucional en este país. Exceso de leyes, ¿no? Exceso de penas, un punitivismo exacerbado, pero gente que no está entendiendo que adentro de las instituciones se llega a politizar el feminismo y a hacer sí o sí política. No a decir soy académica o soy activista y no sé cómo hacerlo. Perdón, pero esto es algo que dice reiteradamente Rita Segato cuando dice que México está juarizado totalmente en toda su extensión. Y este es un fenómeno, insisto, que nos debe llevar a una alerta nacional. Y en esto, pues quien tenía la posibilidad de decirlo y emerger con esto el día de hoy, que es el presidente de la República, vuelve a las ridiculeces conservadoras a decir es que todo es culpa de la pérdida de valores y del capitalismo neoliberal. Ese señor que se siente... Estamos atacando las causas de raíz de la violencia. ¿De verdad? Todo, damos en contra de todo. Lees el manual de prevención y no hacen nada. A topar con pared a una agenda que no le entiende, que nunca le ha entendido y que le cuesta mucho trabajo entender. Pero además, perdón, Jaime, pero... No solo no le entiende, yo creo que... No le gusta. No le gusta. Le disgusta. Peor. Como le disgusta a Samuel. No son lo que él quiere construir, ¿no? Y él tiene una imagen del pueblo bueno, entonces no sabe dónde meter esas cosas que no caben, digamos, que nos enfrentan en como eso, ¿no? sociedad. Y la otra cosa que me parece a mí terrible, ya lo tocaste, pero la actuación de las autoridades de Nuevo León, no solamente el fiscal, el gobernador y su señora esposa, que de repente aparece queriendo ser solidaria y luego asume actitudes como si fuera autoridad. Ella no es autoridad. Y con la novedad de que Instagram no tiene filtros de dolor, Instagram no tiene filtros de indignación. Ahora, sí sabes, o sea, la política de Instagram no se hizo para enfrentar el dolor de las víctimas. A ver, aprendan. ¿no? Y luego estos políticos que están más bien ahí tratando de capitalizar incluso el dolor de las personas por ambiciones políticas futuras, los hace también equivocarse gravemente en casos tan serios y tan dolorosos como este, ¿no? Sí. A ver, ahí porque siempre hay asesores atrás diciéndoles, no, tú sal junto con ellos, invítalos, acompáñalos. Te está afectando. No hay un acompañamiento auténtico, sino una manera de utilizar un drama como estos, me parece terrible. Ahora, mientras pasaba el caso de Devani, pasaba en Guadalajara el caso de Kimberly. Claro. A ver, ¿qué pasa? Que también depende cómo el coraje del papá de Devani, los familiares, los hermanos, los amigos, que de inmediato, desde la primera hora que no llegaba de la fiesta, salieron a las calles a buscarla, a tapar calles, a bloquear, a exigir una actuación del gobierno. Hicieron que un gobierno superfluo como el de Samuel García simulara que estaba haciendo algo. Pero cada que hacía algo, la Fiscalía estamos viendo cómo actuaron de manera errática. Y cómo hace falta... Y que esas son las lecciones que hoy se están viendo en redes sociales de familiares de otras víctimas que dicen, si quieren que los gobiernos hagan algo, tienen que salir a la calle a exigir, porque si no los gobiernos no van a hacer nada por las múltiples desapariciones que suceden. Sí, en la búsqueda de Devani encontraron a 4 desaparecidas vivas y otras 5 o 6 muertas. Sí, en el mismo paraje. Pero lo cual quiere decir que no están buscando. No, y con vida, que ese es el gran tema, ¿no? Ahora,
el gran símbolo que deja el caso de Devani y todo el trabajo de movilización y activismo que hicieron sus familiares, sus amigos, cómo se convierte en un emblema, en un símbolo. Me parece que esta fotografía terrible que toma el taxista, que fue el primer agresor, que hoy se sabe que también la quiso tocar, y es el primer agresor al abandonarla en un despoblado. No, ¿Cómo se convierte en un símbolo que hoy hace mover y también llenar de miedo a madres y padres de familia que ven en Devani la vulnerabilidad en la que están sus hijas? Sí, es que, perdón que acapare un poquito, pero es que lo que no están viendo es que abajo de eso que no quieren ver entre la sociedad, madres y padres de familia, hay una sensación de pánico, de dolor, hay una sensación de no salgas, de cómo hacemos para cubrirte, que no están queriendo ver los gobernantes y que, perdón, señor gobernador Alfaro, no se arregla con las patrullas, ni con los convenios que logran en Chicago, ni con los botones. Eso no se arregla así. Lo que la gente siente abajo, la forma en la que se organiza abajo, no la están escuchando. ¿Tú quieres que le vaya mal a Jalisco? Sospecho, ¿verdad? Yo soy de las que... ¿Tú quieres que...? Yo quiero que le vaya bien al A mí me Estado. sorprendió, yo postularé más adelante, es que la forma de proceder de la Fiscalía es realmente de una torpeza, de una cantidad de equivocaciones que a mí la lección que me deja desde un análisis de la administración pública es que no hay un interés genuino de resolver y encontrar. Hay un simple, digamos, búsqueda de justificaciones, de pretextos, de salir del paso. Y después, cuando se celebró en redes sociales que el gobernador había dado la cara, como si eso fuera algo mérito, importante, no, eso es lo mínimo que esperaríamos. Y alguien decía, es que por lo menos él tiene la capacidad. Yo digo, hay otro gobernador del mismo partido que no ha dado la cara, que incluso ha acusado a las buscadoras de tener agendas ocultas y que después, cuando se da cuenta que fue un error, pues finalmente la reciba y la recibes y se desdice. Pero hay un miedo a realmente dar la cara y estar genuinamente acompañando a los familiares. A tratar de entender de qué se trata el fenómeno. Es decir, es un fenómeno social gravísimo, ¿no? Que tiene que ver con toda esta red de trata, tiene que ver con crimen organizado, pero también tiene que ver con una, digamos, permisividad, ¿no? Una naturalización de este tipo de delitos que me parece que es terrible. Sí, y mira, por más que ves el modelo de prevención de las violencias que saca InMujeres, es letra muerta. No hay una sola cosa que se esté haciendo en este momento. Si no, preguntemos a ver cuándo vamos a entender que esto, los feminicidios, las desapariciones, la violencia de género, todo es un tema de corresponsabilidad social. También nosotros tenemos que asumir nuestra parte. Dicen que la Secretaría de Educación debe de hacer modificaciones en planes de estudio, en programas. El conservadurismo de no meter ni siquiera la palabra género ha sido de décadas, ¿no? Bueno, ojalá ¿Cómo le vamos a hacer? Ojalá lo que dijo Arturo Saldívar en cuanto supo de la aparición del cuerpo, que echó un tuit ahí, que dice, a ver, las instituciones tenemos que hacer algo por esta tragedia nacional, que la llamó. Llevamos años discutiendo cómo se designan los cargos públicos en Jalisco, cómo se decide quién encabeza la Comisión de Derechos Humanos, quiénes son los magistrados, quién va a la comisión o los consejos de transparencia. Y en la actual legislatura, en este momento, en el Congreso que está tomando estas decisiones, nos hemos dado cuenta que han vuelto las peores prácticas. Si es que algún momento se fueron, pero al menos se instrumentaron ciertos cambios, procesos institucionales para que, pues de alguna manera, llegaran personas más capacitadas. Sin embargo, a esta legislatura le ha valido más la ley, le ha valido más los reglamentos, los códigos, todo lo necesario para nombrar puestos del Estado. Y repasamos en este análisis lo que ha pasado con el ITEI, Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, donde los diputados se han venido saltando la ley permanentemente para repartirse el pastel. Y también debatimos la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la que se encarga o la que se encargaría de velar por nuestros derechos fundamentales. A debate las designaciones en el Congreso. Se tiene que elegir estos días una segunda convocatoria al presidente, más bien la presidenta del ITEI, porque tiene que ser mujer. También al relevo de Alfonso Hernández Barrón en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a una buena parte, al menos a 9, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, es decir, al 25% del Supremo Tribunal de Justicia.
Y se está negociando entre las distintas bancadas y todo indica que Movimiento Ciudadano elegiría al presidente de la comisión, al ombudsman, y Jaime Morena le tocaría la presidencia del ITEI. Eso es lo que se está hablando y lo que puso otra vez de relieve todos los rezagos que tenemos en materia de designaciones públicas. No hemos avanzado nada. Cambian de partido político, cambian las mayorías en el Congreso. Quienes cuando eran oposición defendían un proceso de designación públicas que atendiera más a las cartas credenciales, a la trayectoria, al mérito, cuando llegan y les toca ser los beneficiarios del dedazo o del reparto de cuotas o cómo podemos poner al más allegado o al cuate, pues optan por ese camino de siempre, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación similar, por eso, pues como bien dices, a MC le va a tocar la Comisión Estatal de Derechos Humanos y parece que Morena está por definir quién va a ser la presidenta de Transparencia, ¿no? Y pues ambos perfiles no son los mejores. Ni siquiera Bueno, Morena. de la comisión no sabemos nada. De la comisión no se sabe nada. Todavía no se sabe nada porque no hay ni siquiera convocatoria Ni todavía. siquiera Morena, Chema, ¿no? O sea, Chema José Martínez. María Martínez está Totalmente. negociando directamente esa posición, ¿no? En un proceso terriblemente Y desasiado. yo creo que eso lo tienen comprometido por lo que ya votó Morena a Ya favor. votó Morena, APPs, lo que... etcétera, ¿no? Sí, que es lo que el estabas proceso diciendo. del ITEI es particularmente desasiado, ¿no? Es decir, yo creo que la manera en que otra vez rechazan el examen porque dijeron que estaba muy difícil. No, por favor. Pero ahí se dio un asunto legal, Diego, porque la ley sí dice que tienen que pasar al menos dos. Sí. O sea, ahí sí había, No. como nada más pasó una, Bueno, pues va que- ahí sí había posibilidad de reiniciar. No, lo que es un escándalo es la segunda convocatoria, Exactamente. en donde ya le mandan a la fregada al Consejo Consultivo y casi le dicen a los que quieren llegar al ITEI, hagan dibujitos, Sí, hagan ¿no? un- Mándennos hagan un cartitas, ensayo. hagan un ensayito bonito y ya eso vale 33%. Básicamente le ven la cara al Consejo Consultivo, que es A la ver, parte pero aquí ciudadana. hay un ¿no? problema, o sea, que quizá, y es el problema de siempre, o sea, tenemos un problema tanto de relojería institucional como de relojería política. Quizá de relojería política menos, porque como bien escribiste, y dame crédito que sí te leí. Te doy todo el crédito, Isabel, te doy todo el crédito. Efectivamente, No me lo platicaron. que haya intercambio, no solamente que haya intercambio de canicas entre distintas fuerzas políticas, Que haya equilibrio. eso permite que haya un equilibrio. Es No estoy normal. diciendo que eso sea lo ideal, porque van a llegar las mejores personas. No, pero permite que haya un equilibrio y que no sea un solo canalla el que ponga todas las canicas. Eso por un lado. Por el otro lado, genera también un equilibrio entre poderes, porque es la oportunidad que tienen no solamente los partidos que tienen sus canicas, sino es una oportunidad importante del Congreso. O sea, es como su momento, el momento en el que tú, o sea, aquí sí somos nosotros los que negociamos. Eso por ese lado. Entonces pienso que la parte política no tanto, pero la parte institucional, y tú la señalaste, Jaime, esa sí está mal. Y no solamente por no poner el énfasis en el perfil de los que van a estar en el cargo directivo de estos órganos, ¿no? Sino por el diseño mismo de los órganos. O sea, si tuviéramos un servicio civil de carrera, entonces estaremos menos preocupados por esas canicas que se distribuyen. Eso por un lado. Y por otro, los incentivos que tienen para distribuirse esas canicas son incentivos perversos, porque el que llega al cargo directivo tiene mucho poder dentro de esa ahí empieza institución. la corrupción. O sea, yo creo que Ajá. ahí hay que recordar que ese Merino, la corrupción empieza en las designaciones Sí. públicas. Lo demás es la cadena, ¿no? Tendría que ser de, ay, no puede ser, me va a tocar dirigir el ETI, putz, qué flojera, ¿no? Como cuando te toca dirigir México, ¿cómo vamos? Sí. No, bueno, pero a ver, Que es así de, aquí yo haría, yo diría un tema, Ibabel, en la parte política estamos de acuerdo. Sí. Si un partido tiene tantos votos y otro y luego coaliciones, propone. va a tener más fuerza para decidir. La Bueno. parte institucional ya estaba resuelta. Sí. Y está clarísima en la ley. Artículo 17 y 42 de la ley de, no de ley de designaciones, sino la ley que tiene que ver con el ITEI. Tiene que hacerse un examen que elabora el Consejo Ciudadano del ITEI. Sí. Y quien No al pase de Congreso. 80,
puede competir. Se pone a Elegible. competir. Es elegible. Por eso, A ver, que a mí no me estamos parece hablando mal eso, de- ¿eh? No, está bien. Y quien pase 80. Solo no confundamos solo una el cosa, proceso Ibabel. legal Sí. que diseña instituciones con la Pero, a ver, relojería institucional que te permite que quiero esas decir, funcionen. Lo que te quiero decir es que si tú ya pasas un examen que hicieron Sí. especialistas académicos con arriba de 80, es que tienes las Pero credenciales nadie para está entrarle. diciendo que no. O sea, lo que hicieron... Ese proceso legal lo que está... pasa es que Están violando la ley, Están ese es el violando la ley, problema. Y pero estoy El de problema es acuerdo con ese. eso, nadie está diciendo que no. No. Ajá, estoy de acuerdo. y Arruinaron algo que más Sí. o menos funcionaba. Y hay que ver qué va a pasar con el Poder Judicial, porque me parece que va a ser igual de desasiado. No. Va a ser un... Yo no sé qué es peor. Que pongas el requisito en la convocatoria de un examen y que luego, cuando lo hacen, digas, mejor este no cuenta, como lo hicieron en la última del Consejo de la Consejo de la Judicatura. Es que están repitiendo, o sea, parece No, ser no, ya el eso fue estilo de este patético gobierno. también, ¿no? O sea, están repitiendo la misma ficha. Entonces, y si van a renovar 25% No, del ahí sí Poder va a estar. Judicial, me parece que va a ser muy Lo delicado. divertido ahí va a ser lo feo que se va a poner. Sí, ahí está. Oye, No, Jaime, ¿y cómo está el tema este del intercambio con la votación por lo de las APPs? Bueno, hay una negociación ahí clarísima. Morena estuvo a favor de las APPs. Morena apoyó el tema para que saliera la línea 4, para que se ampliara la planta de tratamiento Sí, del y tu ahogado. hipótesis, que es la que planteas, es que lo hicieron, o sea, en incluso- contra de sus principios, pero a favor de sus intereses. Incluso Claramente. hubo toda una Pero es que campaña. así funcionan los congresos. Claro, Pues es que- pues eso es Hubo normal, toda una ¿no? campaña Pero lo que del esperábamos que era la presidente del oposición. Congreso, de Chema Martínez, para decir y para dar sus razones, ¿no? Para razonar su voto de Sí. por qué sí. Lo que es más impresionante es el cambio de José María Martínez. O sea, cuando llegó señalado directamente por el gobierno por su pensión y ahora sentado en la mesa del gobierno. Claro. Ya nadie se acuerda de Sentado eso. en la mesa del gobierno. Quiere ser candidato a la gubernatura Sí. por Morena. Y ya es decir, y el gobierno ya no le reclama la pensión. Es decir, hubo un arreglo ahí. O sea, Morena no es oposición en este momento no. del Congreso. No. Todo lo contrario, ha sido el gran aliado del gobierno de Enrique Calderón. Ahí Esa es la que gran levantó habilidad de José María la Martínez. voz fue, o sea, en lo que estuve leyendo, Pero es realmente, a ver, la que levantó la voz ahí fue Mara Robles, ¿no? pero Con hagamos, ese tema. hagamos se Hagamos se opone, convirtió pero ya hagamos se en opone el porque la protector UDG de no está todo. en la mesa. Si la Sí. UDG estuviera en la mesa, tampoco se oponen. Es que ese es el problema. Sí. Realmente la única posición que ha sido clara y contundente en este tema es la de Futuro. Para bien o para mal, Kumamoto y Susana de la Rosa nunca le han entrado, cosa que puede ser hasta novatez política si queremos. Sí, Pero nunca le han entrado a ese además- debate, ¿eh? además, Nunca. Porque Nunca. nunca han tenido suficientes canicas, ¿no? Con un solo Lupita voto. Ramos, es cierto, con un pero solo voto. con Lupita pues, que te- Ramos podían participar en su momento en la Comisión de Derechos Humanos y la apoyaron hasta el final. Y la está bien, pero sí creo que, a ver, yo coincido que hagamos, lo que pasa es que ya se convirtió en oposición a todo. Sí, ya es la oposición, o sea, ya no hay ya no hay un discurso, digamos, de construcción, sino decir, de aquí en adelante vamos a poner a todo. Y están fuera de la mesa. El momento que lo suban a la mesa, Se acabó. Se acabó. Mira, Ahora, y también una calladitos. cosa es ese juego que no nos asusta y que es la lógica política, y otra cosa es el contenido de las cosas que se están aprobando, como por ejemplo esta violación de la que tú estás hablando en el ITEI, Es que o ¿sabes cuál esta es el problema? aprobación que sí parece ser muy grave. Y va a ver, Lo mañana de se la elige APP sí a la parece ser muy presidenta del grave, ITEI. ¿no? Mañana se elige y va a ser impugnable. Sí. Se va a impugnar en un Claro. segundo porque aparte dicen la ley, ni siquiera es interpretable. Como ustedes saben, pues ya está el proceso para poder elegir al nuevo o nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fueron los procesos de registro, 29 aspirantes. La semana pasada fue todo el proceso de entrevistas, ¿no? Con las y los aspirantes. La verdad, yo particularmente tengo varias críticas al proceso. Me parece que de entrada 4 diputados con inasistencias de muchos otros, desinterés, ¿no? Unas preguntas que les pasan y les hacen los asesores que están ridículamente banales, preguntas que ni siquiera responden con profundidad. La única pregunta inteligente fue la de Enrique Velázquez cuando preguntó qué hacer para que las resoluciones y para que las recomendaciones tengan un peso y de verdad sean cumplidas, pero se le revira, porque ¿qué hacer? Pues está en manos del legislativo, ¿no? Sí, claro. Entonces, que- yo tengo Bueno, muchas buena críticas al pregunta, no en el lugar respecto. correcto. Fue un frisbee, ¿no? Claro, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que Jaime. estamos en una profunda crisis de designaciones públicas. Sí. Sin duda. Lo vemos con el ITEI y lo estamos viendo en el ITEI, que es un proceso que todavía no termina, que que todos se lo va a han reponer, cuestionado. ¿no? Seguramente. Lo cuestionó su propio consejo consultivo, lo cuestionaron las universidades que antes hacían el examen y que ahora dijeron no le entro, porque pues no querían que les hicieran lo mismo que les hicieron con lo del Consejo de la Judicatura.
Entonces, de la elección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no espero absolutamente nada distinto a todo este manoseo, procesos desaseados del Congreso para a tratar de acomodar y que llegue al que ya designaron lo menos despeinado posible. Muchas críticas al listado de los 29 aspirantes. Sí. Bueno, a ver, también en parte es que gente de calidad ya no se registra. Es ¿Pero cierto. qué tenemos por eso? Bueno, por ahí voy, por eso. Porque no hay condiciones para registrarse. Yo no me registraría. Obviamente, si ves Y soy de calidad. ¿Qué? Claro. Y soy de calidad. Gracias por afirmarlo. Es decir, en un proceso así de viciado, pues claro que no. ¿Por qué te vas a registrar? ¿Para que jueguen con tu nombre? ¿Para que no? Con tu tiempo. Con tu tiempo. Porque luego les piden un... Después que te metan una madrina. No, y cuando ya sabes qué va a pasar. Yo sí te diría que no suelo caer en estos puntos comunes de esta es la peor legislatura que la anterior, estos puntos comunes. Esta sí ha sido muy mala. Y en lo sustantivo, porque esto es sustantivo, estos son órganos de Estado. O sea, se quedan para muchos años. No son simplemente elegir al del comité del Congreso. Son órganos de Estado. Fíjate, hace 2 legislaturas, cuando fue la última de Aristóteles, la última de Aristóteles, creo que se empezaron a hacer bien las cosas. Se nombró un auditor, se nombró un... que no lo ha hecho bien. Pero más o menos como si íbamos avanzando. Esa fue la de Ismael La de Ismael del Toro. Toro. Y esta Creo que ahí sí ha ido desmontando Tengo muy todo buenos lo que más o acuerdos. menos se había logrado en las pasadas. Sí, Diego. No para concluir, ya Para tengo que cambiar concluir. de tema. Creo que es muy importante también decir que la comisión ha perdido peso específico. Es decir, Claro. ya Sí, también. Es una a nulidad. nadie le está importando quién sea el hombre. También por su y eso presidente, me parece que es terrible. Sí. Pero Coincido eso, contigo. eso es terrible, Terrible. y viene desde la nacional. O Sí, sea, claro. ¿cómo Bueno, la puedes...? nacional ya está desinflada. No, bueno, está pero la estatal desdibujada. está igual, ¿no? O sea, yo creo que de Coincido fondo contigo. hay un... Alfonso se debe empezó bien, sacudir. luego se Se cayó. desapareció. Sí. Y ahorita a nadie le importa. Eso me parece que es lo más A grave. ver, Claro. lo terrible es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cooptó la 4T. Por eso ya no pesa, no sirve. bueno, Y la de aquí ya nadie la tuvo que Y la de cooptar, aquí ya simplemente nadie la se desapareció. desapareció. Solita desaparece. Ya. Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana volvemos con más debates, más discusiones Con Todo Respeto. Muy buenas noches. ¡Hasta liberar! We need strong borders,